más unido a la gente de memoria, pues querían quitar algo ellos antes, ¿no? Carlos. Yo muy simple, amigo Antonio. Este es un acto que organiza el FOCODE y la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática de Cama, la sección de Cama. Y es un acto que, digamos, se ha tomado con mucho cariño. Sabemos que el FOCODE, porque hemos participado, tiene un nivel cultural muy amplio y la Asociación de Memoria nuestra, pues también tiene un nivel a los temas de memoria muy importante. Nos lo plantearon los compañeros y dijimos que nos parecía perfectamente. Así que bienvenidos a los tres ponentes y bienvenidos al presidente del FOCODE y bienvenidos a todos y a todas los que asisten ustedes y esperemos que tengamos un debate importante una vez que nos hagan ellos sus presentaciones. Muchas gracias. Bienvenido también a la gente de también. Entonces, el tema, como habéis visto en la propaganda, es el Valle de los Caídos y la recuperación de la memoria histórica. Es un tema un tanto polémico, pero que no viene mal recordar. El recuerdo siempre que sea con amplitud de mira nos enriquece. No hay que perder la memoria. Decía Goethe, pero hago un poquito por la pedantería, el que no sabe llevar su contabilidad por espacio de 3000 años se queda como un ignorante en la oscuridad y solo vive al día. 3000 años son muchos, pero aquí la idea es la memoria histórica en su sentido amplio, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos nuestras tres personas que son de esas miras amplias, como lo atestiguan sus trabajos y su preparación. Empezando así por la Eloísa Baena Luque, nuestra invitada especial, que nos ha hecho esa generosidad de ofrecerse. Entonces, es licenciada en Historia por la Universidad de Sevilla, es directora del Archivo Histórico de Comisiones Obreras de Andalucía, y algunas de sus obras son La cigarrera sevillana, los estudios sobre la fábrica sevillana de tabaco y cerámica de Pigma, los inicios de la Organización Sindical Democrática, la dictadura y la dictadura, detenidos, deportados y torturados en Andalucía durante el estado de excepción de 1969, esto en colaboración con otras personas. Bueno, en todo ello siempre ella pues parece que se goza de destacar el papel de las mujeres en el mundo del trabajo, que es interesante. Bien, Alejandro y Juan Miguel ya son viejos conocidos del foro, solo hay que decir algunos pequeños detalles. Alejandro es doctor en Derecho y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba, y entre sus obras está La memoria incómoda, Los abogados de Atocha, que es en parte autobiográfica de los episodios de 1977 que vivió y la marcaron bastante, ¿no? También Los ángulos ciegos sobre la transición, el voto comunista en Córdoba y muchas cosas más, conferencias, cosas que da por todas. Entonces, en una de sus entrevistas dice: hay que transformar la violencia y el dolor en voluntad común para trabajar por la democracia para todos, también para los mismos asesinos. A mí me ha impactado mucho escuchar esto, porque toda la categoría de la persona. Bien, y Juan Miguel Rayoso Nava, pues es el más conocido que nosotros, que forma parte de la familia. Es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Sevilla. Algunas de sus obras son Dimensiones de la orientación educativa hoy, que se publica también en España y en Brasil. La educación como responsabilidad social, bases para un nuevo paradigma educativo, que se edita incluso en Perú. Vivir en la escuela, vivir la democracia, actualidad de la zafa de Río Tinto. Con las tres obras, así que yo tiene muchísimas cosas más. Y bueno, tiene dos referidas a dos personas de aquí de Cama. Una, la de Rastrero,
que es Dejadme la esperanza, en memoria de Lorenzo, y otra, Altura de Pañoleta, Fernando Camacho, que es El horizonte humano. Bueno, Juan Miguel ya es conocido por diversos frentes de lucha, en el ámbito municipal, en el sindical, en el pedagógico, en el escolar y a nivel nacional e internacional. Bien, pues entonces, si os parece bien, vamos a dejarles la palabra a ellos. Van a hablar, vamos a hacer por orden alfabético. Primero está la B de Baena, después está la B de Batalloso y después está la R de Alejandro Ruiz. Entonces, por ese orden, vamos a darle 20 minutos a cada uno de los ponentes. Sin interrupción, o sea, uno detrás. Y después, una hora de exponen ellos, después una hora o poco más, o hora y media, para preguntas y cuestiones. Entonces, señora, señorita ya está quitado de Venga, pues le damos la palabra. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la asociación y a la fundación por la invitación y por el tema que se viene a tratar hoy, ¿no? Sin embargo, yo con ellos como especialistas que seguramente son más pesados, le pregunté y hablé con ellos y dije, yo prefiero, me parece que mi aportación tiene que ser mucho más mi terreno, enfocar a la memoria, o sea, sobre la memoria, la recuperación de la memoria, la búsqueda de la verdad, pero en el terreno que yo puedo aportar más, como es los archivos. Porque meterme en el tema del Valle de los Caídos, pues aquí hay dos especialistas que yo podría decir mi opinión y sacar unos temas a debate, pero no sería, creo yo, con el interés que podría ser para vosotros mi aportación del tema de archivos. Está claro, y quizás todos tenemos claro, que una sociedad democrática no se puede permitir que un dictador ocupe el espacio público, ¿no? Más aún que tenga un edificio megalómano ahí en su honor. Y que una democracia con 40 años de historia, eso no se lo puede permitir. Por lo menos creo que esto está meridianamente claro y todos partimos de ahí, ¿no? Pero a mí, lo que quería decir, sin embargo, es que, vale, eso está claro, está mal, pero nadie se da cuenta, o creo yo, no lo percibo, porque no lo veo, que aún peor es mantener unos archivos, como les llamo yo, de la represión, en unas condiciones tan pésimas. Eso creo que es mucho peor que una sociedad con 40 años de democracia, los denominados archivos de la represión, me refiero a los militares, gobierno civil, policía, guardia civil, ministerio del interior, permanezca en la oscuridad. Está universalmente aceptado que de la facilidad o dificultad de acceso a los archivos y a sus documentos, en este caso de estos fondos de represión, dependerá que los ciudadanos de este país puedan ejercer, entre otros, por supuesto, el derecho fundamental a la información, pero sobre todo puedan llevar a cabo el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la garantía de no repetición, que tanto se dice, tanto se habla, pero no se hace nada para que esos archivos se pasen, estén garantizados su conservación y gestión por archiveras públicas, de servicios públicos. Vale. Pues eso no se ha hecho nada en 40 años. Creo que la ciudadanía de este país aún desconoce la situación de estos archivos. Solamente un grupo de investigadores, archiveros, se preocupa por denunciar este sistema, estas trabas de acceso, estas trabas de transferencia. Transferencia es pasar de un archivo
que está un archivo que está en manos militares, por ejemplo, pasarlo a un histórico provincial que es del Estado, gestionado, es público, bueno, lo otro también es público, pero está gestionado por técnicos archiveros que puedan ponerlo al servicio de la ciudadanía con sus normas, sus reglas, etc. Y creo que la sociedad toda la sociedad y especialmente las asociaciones memorialistas deben de hacer algo, de defender, reivindicar la puesta al servicio de estos fondos. Considero que una sociedad verdaderamente democrática tiene que tener una política de archivo verdaderamente acorde con la democracia consolidada, porque esto no pasa en los países de nuestro alrededor. La documentación que conserva estos archivos, a lo que me estoy refiriendo, entre otros, pero fundamentalmente esto, testimonia lo que ocurrió. ¿Quiénes fueron las víctimas? ¿Dónde se encuentran estas víctimas? Los que fueron enterrados. ¿Dónde están los que fueron fusilados? ¿Y quiénes fueron sus verdugos? Por tanto, son fundamentales para conocer la historia, para hacer justicia y para reparar a las víctimas y evitar su repetición. Voy a poner algunos aspectos básicos y de forma breve, y hacer un poco como los elementos para un archivo. Si tenemos que conocer un hecho, rastrear lo que ocurrió con un familiar, etc., primero tenemos que saber dónde pueden estar esos documentos, ¿no? ¿A qué archivo acudir? ¿Qué institución conserva esos documentos? Una vez sabido, conocemos ya el sitio, tenemos que saber el requisito de entrada, ¿no? Si necesita un carnet o no, luego ya has entrado al edificio, ahora tienes que acceder a la documentación, para leer que te den la documentación, ¿no? Para conocerlo. Para esto, el archivero o archivera, generalmente son archiveras, así que no intentaré no repetir, te ponen unos instrumentos de descripción, catálogo, guía, lo que sea, ¿no? Para que tú sepas qué hay ahí. Pues mira, aquí tenemos esto. Y tú dices, pues esto es lo que quiero, ¿no? Vale. También tenemos que conocer las restricciones del acceso a ese documento. Pues mire usted, si están viejos no se pueden... La norma, hay una serie de normas, tiene que haber unas normas, ¿no? O los de más de 30 años, menos de 30 años, la antigüedad, los restos, derechos de las personas que se citan, etcétera, etcétera. Todo esto debe estar regulado legalmente. Bueno, pues tenemos que saber que después de 40 años de democracia no hay una ley de archivo en España. Tenemos que basarnos básicamente en la ley de patrimonio, en los apartados que hacen referencia al patrimonio documental. Se suponía que después, esa se crea en el 85, muy bien, después de la transición, se crea y de la muerte de Franco, vale, pues se hace en el 85, o sea, está bien, de tiempo, ¿no? Pero que luego no hay más, ya no está hecho, nada más. Pero es que además, en lo que se llama proceso transicional, que es de una dictadura a una democracia, tiene que haber unos elementos que digan, estos documentos hay que conservarlos, hacer una especial normativa para ese tipo de documentos. No, sencillamente después de 40 años, la documentación de estos órganos fundamentales de represión durante el franquismo sigue en posesión de los mismos que lo crearon. Fíjate, los militares, la policía, la Guardia Civil, ahí están, y nadie sabe. Digo más, verá, vamos a poner un ejemplo. Queremos un expediente, ¿no? Un expediente policial, suponemos, ¿no? Voy a poner ese caso, un expediente policial. Vale, ¿dónde vamos? Donde hay un archivo. Ya, por eso he explicado antes, vamos a ver, ¿hay un archivo de la policía? No.
Ninguno tiene una titularidad que diga archivo de la policía de España, archivo de la jefatura de policía de Andalucía. No existe. Entonces, ¿dónde vas? Primero, pues te vas. Como no hay otra cosa, vas a la jefatura a preguntar. Interesante. O puedes mirar por internet decir, y ver que dice, según el ministerio, que debe de haber, que puede pasar la etapa administrativa, pasa al histórico provincial. Vas al histórico provincial y allí no está, allí no han transferido. Después de 30 años, aquí, de 30 años de la creación del expediente, no de 30 años de la transición. Entonces, te vas a la jefatura, tú dices que el archivo. Primero te dicen que no hay archivo ni hay nada de que. Bueno, cuando ya te enteras que hay archivo, que hay documentos, pues bueno, pues te dice que lo pida, dice, pues, le he dicho que primero tengo que saber lo que hay, ¿no? ¿Cómo que pido? ¿No? Pues dígame usted lo que hay. No, te lo dan. Entonces tú tienes que pedir y luego te lo llevan a Madrid y luego si te lo dan, bien, y si no, que seguramente no. Vamos, que ya hemos hecho, ya he hecho pruebas. Bueno, pues allí están todos los expedientes de todos y cada uno de los que fueron detenidos. O sea, ahí está, hay unos pocos, Están todos los expedientes de las organizaciones sindicales, políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Están todos. Están todos los expedientes de huelga, manifestaciones, de todo. Vuestras vidas están ahí y no se accede nadie. Yo hace muchos años, tuve la oportunidad, pero por estas cosas que son tan raras, porque conoce a uno en un congreso que resulta que está en el archivo de la policía. Claro, yo soy más pesada que fui al archivo central de la policía de Madrid. Eso, clarísimo, nadie lo conoce. Pero no viene al caso, cosas de... No podéis imaginar lo que hay allí. No podéis imaginar. Expediente del Cardenal II, de toda la guerra antes y después, y el franquismo. Del Cardenal II, una barbaridad. Del Príncipe Moncarlo, de Pepe Díaz, estoy diciendo algo. Expedientes de informes de toda España, informes de la gente en los años 40, ¿quién tenía uno en un pueblo? Pueblo por pueblo, ¿quién tenía antes de la guerra y después de la guerra? O sea, el extraperlo, estudio el extraperlo, todo estupendo. De todo, de la detención, ficheros, era una habitación mucho más grande que esta, llena de ficheros. Cada fichita así, fijaros todas las fichas que había, así, cada fichita era un expediente. Se refería a un expediente. Bueno, pues eso nadie ¿vale? Porque lo tienen ellos y no quieren que lo enseñarlo. Bueno, el problema que tiene el acceso, lo fundamental es el acceso al documento, ¿no? Para conocer lo que ocurrió hay que acercarse al documento. Como dice Antonio González Quintana, González Quintana es un especialista máximo en estos temas a nivel archivístico. Existe una amplia disparidad en las medidas adoptadas en cuanto al acceso a los archivos a lo largo de los años posteriores a la recuperación de la democracia. Pero, en general, casi todos estamos de acuerdo que la regulación del acceso a los archivos siguió una línea descendente hasta el final del siglo. Desde un comienzo casi eufórico, con la vocación aperturista de finales de los 70 y décadas de los 80, hay una situación de múltiples restricciones favorecidas por la aplicación de diversas leyes aprobadas en los años 90. Entre las que se destaca la Ley del Régimen Jurídico, la Administración Pública y el Procedimiento Administrativo del 92 y la Ley Orgánica de Protección de
datos de carácter personal. Y aquí hace un resumen de veréis cómo desde los años 70 hasta los 90 hay un intento de, estamos todos aquí contentos pensando que esto se va, que sí, que se va a modificar y vamos a tener acceso, se va a regular todo, todos vamos a poder acceder a unas normas, hasta que llegan los años 90 y empiezan tacatá, y nos van dando normas que impiden dificultan el acceso, cada vez son más restringidos la normativa. Primero en la del 72, la ley, la Constitución, ¿no? La Constitución de ahí, mira, la ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo lo que afecta a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas, ¿vale? Bueno, aquí todo el mundo decimos, aquí parece que España se sumaba a los países que reconocían el derecho de acceso en sus textos legales, muy bien. Aunque ahí no se regulaba mucho, pero era una especie de declaración, ¿no?, que decía que posibilitaba el acceso a los documentos. Y sí produjo un estado de ánimo claramente favorable a la apertura de los archivos a la investigación. La ley de archivos del 85, como ya mencioné, consideró adecuado regular el reglamento de acceso a los documentos. Y en su artículo pues, trata de concretar, en primer lugar, el alcance de ese precepto constitucional, señalando que los documentos generados por organismos públicos serán libres de consulta, no ser que afecte a la materia similar a la Constitución, clasificada de acuerdo con la ley de secretos oficiales, o no deban ser públicamente conocidos por disposición expresa de la ley, o que la difusión de su contenido pueda atañer riesgo para la seguridad y defensa del Estado o la averiguación de los delitos. Además ponía fecha límite, una fecha límite que a partir de los 50 años, o 35 si conocía que estuviera muerto, o 50 una vez ya, daba igual que estuviera muerto, una vez pasados los 50 años de creación del documento, ya estaba de libre acceso. Vale. Tiene 5 minutitos más. 5 minutitos, bueno, pues entonces corro. Bueno, al final, como digo, la ley del 92 va a restringir, va a ampliar más lo que llaman de seguridad del Estado, ya no es la ley del Estado, sino que y luego la ley de protección de datos, lo que va a restringir es mucho más el tiempo y ya no es la intimidad, ya no tiene que ser seguro si está muerto la persona, ¿sabes? No los 50 años, sino si está muerto, lo cual dificulta mucho, porque tú si vas a investigar los dirigentes de comisiones a todo de España no sabes tantos muertos, tienes que llamarlo antes, ¿sabes? Pero lo peor de todo es la ley que tenemos, una ley de secretos oficiales de 1968, que no se ha cambiado, o sea, una ley preconstitucional. Y todo este follón que pasa, que han querido y además no tiene periodo de desclasificación, o sea, que eso no lo desclasifica nadie. ¿No se sabe cuándo? O sea, lo que se quiso sacar del 36 al 68 lo han vuelto otra vez a meter adentro. Y ahí llegamos, o sea, el PSOE y el PP ya se sabe, pero el PSOE se ha llevado con dos leyes, mayoría absoluta y no lo ha sacado. Bueno, pues seguimos. Os voy a decir, déjame un poquito que ya no queda nada. El Consejo de Naciones Unidas decide nombrar en 2012 al jurista colombiano Pablo de Grey, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Pues su primer informe decía sobre las dificultades que tenían al enfrentarse las víctimas de la represión franquista para acceder al conocimiento de lo sucedido, es el desconocimiento sobre el paradero de los archivos de algunos servicios de seguridad del Estado, la existencia de documentos clasificados sin fecha límite para su inaccesibilidad y sin expectativa, por tanto, de apertura al público por la ley de secretos oficiales,
que está caduca y preconstitucional, etcétera, etcétera. Voy a referirme. Por ejemplo, hay una cosa que las investigaciones que sobre masivas violaciones de derechos humanos, sobre crímenes contra la humanidad cometido en España, hubieran requerido y requieren de un marco legislativo específico, como el desarrollo de los países que se han dotado de políticas públicas de memoria y han creado mecanismos de justicia transicional, para el desarrollo de los cuales han planteado políticas archivísticas públicas, legislación especial, creación de nuevos centros, dotación de medios humanos y materiales, como por ejemplo el Comisionado Federal para la Administración de los Archivos de la Stasi en Alemania, que tiene un presupuesto de 100 millones de euros y 1.600 empleados. Pero lo fundamental de aquello, de la conservación del Stasi, de todos los documentos de la Stasi, ¿no?, fue la presión social. Allí se llevaron, la gente, se bloquearon el edificio de la Stasi porque se enteraron que estaban quemando papeles y la gente se fue allí a ponerse delante, para que no quemaran ni uno. Eso es la diferencia. Sin embargo, en el caso español, a pesar de todas las campañas publicitarias desarrolladas en torno a la memoria histórica y pese a la importancia mediática de tales campañas y de los debates subsiguientes, los avances reales en políticas archivísticas para hacer aportes de testimonios oficiales han quedado muy pocos. Por lo que insisto que la importancia de la movilización de la sociedad es fundamental para preservar esos documentos que son testimonios y son fundamentales para conocer la verdad, hacer justicia, reparación a las víctimas y no repetición. Nada, muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Hola, muchas gracias Antonio, Miguel, Infocode, por invitarme otra vez. Pero vamos, que yo no soy especialista de esto, ¿eh? Yo, tú sabes que mis aficiones van por otro lado. Bueno, pues nada, el tema que nos ha ocupado ahí, el Valle de los Caídos, la recuperación de la memoria histórica, yo he estado pensando un poco y he escrito algunos papelillos, que ahora pasaré a leer algo. Pero básicamente hay tres cosas que yo quisiera destacar, ¿no?, de esta pequeña charla o de este debate que vamos a tener. La primera cosa es que en nuestro país, como ha señalado muy bien Eloísa, no se está recuperando todavía la memoria histórica. A pesar, o sea, bueno, o a nuestro favor tenemos que el movimiento memorialista cada vez está adquiriendo más expansión, a pesar de que han pasado ya 80 años de aquella tragedia y de aquel genocidio. Pero lo cierto es que la recuperación de la memoria histórica no es plenamente satisfactoria, ni siquiera suficiente, como dice Luis. Pero no lo digo yo, eso lo dice el propio relator que tú has mencionado, que no solamente vino en 2013 para decir lo que era recuperar la memoria histórica, hizo 10 propuestas, no las vamos a leer aquí ahora, si acaso después las repasamos, hizo 10 propuestas al gobierno en 2013 para decirle lo que era recuperar la memoria histórica. Y vino en el 2013. Y además, una de las propuestas que le hizo este relator fue precisamente el tema de los secretos de los archivos, la insuficiencia de los registros, de que estuvieran libres y tal, lo que Luis ha señalado. Y otra de las propuestas que hizo fue manifestar la palabra neta la añado yo, manifestar la insuficiencia de la Ley de Memoria Histórica de 2007 del gobierno Zapatero. Bueno, pues este relator vino en el año 2017, es decir, vino el año pasado otra vez. Y vino a decir, vamos, no tengo aquí escrito lo que dijo, pero vamos, vino a decir que no habíamos echado ni puñetera cuenta. Es decir, que no habíamos hecho absolutamente nada porque no habíamos implementado ninguna de las recomendaciones para recuperar la memoria histórica. Y claro, yo lo que voy a plantear aquí es que no solamente es necesario, urgente, recuperar la verdad
memoria histórica, recuperar la memoria histórica, sino que hay que ir más allá. O sea, que una vez recuperemos la memoria histórica, vamos, es un proceso casi interminable. Supongamos que hemos recuperado toda la memoria histórica, vamos a tardar una pila de años. Una vez recuperada la memoria histórica y al mismo tiempo que recuperamos la memoria histórica, al mismo tiempo que recuperamos la memoria histórica, hay que hacer memoria histórica. Y yo voy a tratar de explicar aquí la diferencia que hay entre recuperar la memoria histórica y hacer memoria histórica. Nosotros aquí hoy, en esta reunión, estamos haciendo memoria histórica, aparte de recuperarla, lo tenemos aquí, no son testigos directos de la historia, como en el caso de Alejandro, ¿no? Entonces, la primera cuestión es que la primera pregunta que yo me he hecho, y empiezo un poco a penetrar en el tema, la primera pregunta que me viene rondando desde hace mucho tiempo es, y la verdad es que me agobia esa pregunta y yo intento de responderla a la medida de mis posibilidades, es ¿por qué hemos tardado tanto tiempo? En el año 75 se murió el genocida y han pasado pues 78, ahora va a hacer 40 años de la Constitución del 78. Y parece que si estuviéramos al principio, parece que la dictadura pues acabó ayer, ¿no? O sea, acabó ayer. ¿Por qué hemos tardado tanto tiempo? ¿Cómo hemos permitido los españoles, los ciudadanos españoles, cómo hemos permitido no haber conocido lo que supuso nuestro pasado? ¿Cómo hemos permitido ignorar a tantos muertos, a tantos represaliados, a tantos encarcelados, a tantos torturados? Aquí en esta sala hay gente que ha sido torturada en esta misma sala. Entonces, ¿cómo hemos permitido todo esto? ¿Cómo la ciudadanía? Bueno, esas son cosas, la ciudadanía en nombre de no sé qué, no, porque no hay que hurgar en viejas heridas, porque tenemos que perdonarnos, cuando la reconciliación, la auténtica reconciliación, solamente puede proceder de la verdad, la justicia y la reparación, pero también de la misericordia. No olvidemos esto, porque estamos también sobre eso. La verdad, la justicia y la reparación, y también ya Alejandro habló del tema de la misericordia o del tema del perdón o del tema de la comprensión el día anterior, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que en Chile, que hubo una dictadura en 1973, yo haya estado en Chile en el año 2013 y haya una plaza de grande como la del Valle de los Caídos, hay una plaza así de grande, y haya un museo de los derechos humanos universales tan grande como el Valle de los Caídos en Chile? La dictadura fue en el 73. Pinochet, pues quiero decir, la dictadura fue en el 73. Entonces, ¿cómo es posible el año 2013 y ya lleva tiempo construido ese edificio? O sea, que yo no lo inauguré, ya lleva años funcionando. Y aquí no. Aquí parece que cada vez que se reivindica, mire usted, que yo quiero un museo de los derechos humanos y de lo que se ha hecho aquí, yo quiero un museo de la memoria democrática de este pueblo. Y hacer un museo de la memoria democrática del pueblo no es contar tampoco batallitas, que también, que contar lo que pasó, y lo que hicieron, sino sobre todo rescatar y recuperar los valores éticos que fundamentan los derechos universales y que fueron los que hoy nos mueven para estar aquí, por ejemplo, porque estamos aquí, porque el tema nos interesa y porque en el fondo tenemos valores éticos que queremos que esto no se repita. ¿Por qué entonces hemos tardado tanto tiempo? Bueno, pues yo creo sinceramente que hemos tardado tanto tiempo por tres cosas. Primera, porque esta sociedad española sigue siendo prisionera del franquismo, y lo digo abiertamente. Seguimos siendo prisioneros del franquismo. Y efectivamente parece que se cumple aquello de que todo dejó atado y bien atado. Seguimos siendo prisioneros del franquismo, ¿por qué? Porque existe un franquismo político en nuestro país, más del 40% de la ciudadanía sigue votando a partidos políticos herederos del franquismo, como el Partido Popular. Entonces, somos prisioneros de un franquismo político. Somos también prisioneros de un franquismo sociológico, que no admite discrepancia, que no es capaz de convivir en la diversidad, que está acostumbrado a imponer sus razones, a imponer los discursos y la lógica de los ganadores vencedores. Esa lógica de ganadores vencedores la tenemos metida dentro, en nuestra antropología cultural. Parece que es imposible resolver los conflictos sin ganadores ni perdedores, ¿no? Y después tenemos también un franquismo cultural que se diversifica en muchas cosas. Fundamentalmente por la promoción y la divulgación de aquellos espectáculos, de aquella superchería subcultural que se correspondía con aquello de los toros, el fútbol, la feria, la fiesta, la Virgen del Rocío y todas esas parafernalias, ¿no? Entonces, somos prisioneros del franquismo todavía. La segunda razón es que creo que ha habido un olvido intencionado. Tú lo has mencionado antes, a un detalle muy curioso. ¿Cómo es que
un gobierno del Partido Socialista durante tantos años, y hasta que no llegó, pasaron 32 años, desde 1975, que murió el genocida. El pacto del 77 que es la Pasaron 32 años. Y después de 32 años se hizo la Ley de Memoria Histórica de 2007 de Zapatero, que supuso muchos avances, pero no suficientes. Ahí está el informe del relator de la ONU. Y pasaron 42 años pasaron para hacer la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, que se aprobó el año pasado por el Parlamento andaluz. Por supuesto que son avances, pero yo como ciudadano tengo el legítimo derecho de preguntarme por qué pasó todo esto, por qué se ha esperado tanto. Unos dicen porque había miedo, el 23 de febrero, con todas las condiciones objetivas y las subjetivas. Si hablamos de las condiciones objetivas y las subjetivas. Y la valentía, el coraje y la vergüenza torera, con perdón, que tienen que tener los dirigentes políticos para coger el toro por los cuernos y decir, mire usted, aunque las condiciones objetivas no estén dadas, voy a intentar, mediante las condiciones subjetivas, a que las condiciones objetivas sean otras. Es decir, ¿y dónde está ese coraje, no? Yo creo sinceramente que ha habido un olvido intencionado, Y por otra parte, además de olvido intencionado, ha habido también lo más preocupante ha sido, aquí lo desarrollo y no voy a entrar, es el papel, el desgraciado papel para la ciudadanía española, lo digo tal como lo siento y tal como lo creo, el desgraciado papel para la ciudadanía española que ha jugado la Iglesia Católica Apostólica Romana en España, sobre todo su jerarquía, que fue la que se dio con los terratenientes, con los banqueros, con los fascistas para dar el golpe de Estado del 18 de julio del 36, y que fue la que recibió toda clase de privilegios para hacer lo que quisiera durante 40 años, y que fue la que sigue recibiendo privilegios para desarrollar su labor o para sus propios intereses. Ahí está el tema de las inmatriculaciones, en fin, no voy a entrar en detalle porque todo el mundo lo conoce. Y creo que el papel de la Iglesia Católica y Apostólica Romana, especialmente su jerarquía, bueno, no quiero extenderme sobre este asunto, pero ya sabéis que todo esto empezó a cambiar a partir del año 62 con el Concilio Vaticano II, y tuvimos la fortuna aquí de que la Iglesia desde la década de los 60 y de la década de los 70 y también de la parte de los 80, pues sobre todo la Iglesia más progresista, la Iglesia más popular, las comunidades cristianas populares de base, los cristianos por el socialismo, fueron los que realmente apostaron por las libertades democráticas, y aquí hay testigos de eso. Pero el Concilio Vaticano supuso una gran explosión de modernidad, de apertura, pero todo eso se acabó con Juan Pablo II. Y aquí en España se acabó también con el famoso Rouco Varela, que tiene eso de palacio allí en Madrid y tal. Nosotros somos prisioneros también aquí todavía del nacionalcatolicismo, porque todavía no comprendemos bien la radicalidad del mensaje de Jesús. No lo comprendemos, hemos estado maleducados, completamente maleducados. Bueno, y yo creo que esas son las razones que explican el hecho de que haya pasado tanto tiempo. Entonces, claro, el tema del Valle de los Caídos es un tema, no es un tema recurrente. Ya os decía el informe del relator de las Naciones Unidas, decía, tenéis que arreglar el tema del Valle de los Caídos, que ahí hay 34.000, que es la mayor fosa común de nuestro país, y hay 34.000 personas, 34.000 restos, allí 33.600 y pico, cerca de 34.000. Y resulta que ese monumento del Valle de los Caídos, pues resulta que es un monumento similar, un monumento faraónico, cuyo objetivo es hacer lo mismo que hacían los faraones de Egipto, es decir, construir ahí un gran mausoleo que durase eternamente y que siguiésemos todos cantando por el imperio hacia Dios, y etcétera, y caudillo de España por la gracia de Dios, y ahora como se mezclan siempre las dos cosas, el Dios, Franco, caudillo, y todas esas historias, y se hizo ese mausoleo. Y lo paradójico y realmente escarnecedor es que el propio genocida esté enterrado con las víctimas que generó allí en el Valle de los Caídos. Entonces, claro, en el tema del Valle de los Caídos, la Iglesia Católica y el PP tampoco han pedido perdón por la famosa cruzada de liberación. Han pedido perdón de manera formal, solemne, rigurosa, ciudadana y que llegue a todo el mundo. De perdón nada. Y lo digo porque lo siento también, aquí sí hubo alguna organización que empezó a hablar de reconciliación cuando todavía tenía a sus militantes en las cárceles torturados, fue el Partido Comunista de España, que fue el primero que empezó a hablar de reconciliación en el año 1956. Parece que eso lo olvidamos, los ciudadanos no quieren saber eso. ¿Por qué? Porque lo que los comunistas. ¿Qué pasa? Los comunistas tenemos todavía aquí, sí, todavía tenemos rabo y cuerno. Quizá a lo mejor yo lo sé,
Pero vamos, esto no puede ser. Esto no puede seguir así. Esto hay que ser ya un poquito más valiente, más contundente, más firme y más apasionado en cambiar este tipo de cosas. Para el Valle de los Caídos yo tengo aquí una propuesta, lo que yo pienso sobre él, pero vamos, a mí lo que me interesa destacar, antes de entrar en lo concreto del Valle de los Caídos, cómo creo yo que habría que arreglar eso, lo que me interesa destacar es la diferencia que hay entre lo que es recuperar la memoria, que muy bien la ha explicado Eloísa en esa línea de documentación archivística y de creación de leyes y normas que permitan la apertura y la transparencia de todo lo que sucedió. Yo quiero destacar que no basta con recuperar la memoria. En el supuesto caso de que estén ya todos los restos de los represaliados, hay que recordar también, ya lo dijimos en el vídeo de sala anterior, que nosotros somos el segundo país del mundo después de Camboya en mayoría de fosas y de restos de productos de la represión, de la tortura y del asesinato, ¿no? Entonces, claro, eso es muy fuerte, vamos, tan fuerte que a mí me pone la carne de gallina y seguro que a todos nosotros también, ¿no? Pero en el supuesto caso de que nosotros tuviéramos ya que todas las leyes, porque es que ahora tenemos leyes, sí, pero es que las leyes no son discursos para glorificar a los legisladores y a los partidos que hicieron las leyes. ¡Ah, la ley qué bonita es la ley! La ley es preciosa, la ley de memoria histórica y democrática. La ley hay que aplicarlas y hay que dotarlas de presupuesto y hay que dotarlas de voluntad política coherente con los objetivos y las fórmulas que establecen las leyes. Aquí tenemos un catedrático de Derecho Constitucional, de Constitución, ya sabemos lo que significa. Si no, yo lo que la estaba leyendo todos los días, digo, hay que ver la cantidad de letras vacías y de papel mojado que hay aquí, que esto no... Claro, es lógico. Es lógico porque la democracia, como sistema político y de convivencia, las dos cosas, la democracia es un proceso que no se termina nunca. Yo siempre digo, la educación es un proceso que no se termina nunca. Nadie en su sano juicio puede decir, estoy completamente educado, ya no me educo más. Bueno, pues nadie en su sano juicio, ninguna sociedad en su sano juicio, puede decir, soy perfectamente democrática, ya no me democratizo más. No lo puede, porque la democracia es un proceso inacabado de conquista, de consolidación, de legitimación y de legalización de los derechos humanos. Y esto no se acaba nunca. Es decir, que no se acaba nunca, porque también observaréis que cuando la clase obrera, las clases populares, consiguen algo, a la legislatura siguiente o a las dos legislaturas siguientes, o más tarde o más temprano que tarde, todas esas conquistas se vienen abajo. No voy a entrar en eso porque todo el mundo eso sabe a partir de la crisis de Lehman Brothers de 2008 o de 2011 y todos sabemos lo de la crisis y demás. ¿No? O sea, aquí hay que estar vigilando. Hay que estar vigilando continuamente, porque si no, te la meten cuadrada, que todo lo que conseguiste te lo retiran, ¿no? Entonces, en el último asunto, ya para ir terminando, en estos 5 minutos, os voy a leer aquí un texto, ya pedí prestada a Cafa Antonio, que es un fenómeno. Me viene muy bien, Antonio, y además por esto me muy bien, se me ha olvidado a mí en mi casa. Os voy a leer, dice... Y voy a leer aquí un pequeño texto para dejar claro lo que entiendo yo para hacer memoria. ¿En qué consiste, pues, esta nueva dimensión de hacer memoria que intenta ir más allá de la recuperación de la memoria? La clave de esta dimensión activa de la memoria histórica, particularmente la entiendo en el sentido de garantizar por todos los medios a nuestro alcance que existan condiciones objetivas y subjetivas que impidan de una u otra forma que estas tragedias no vuelvan a repetirse jamás. Y es que si nuestra historia sirve para algo, debe servirnos al menos para no cometer los mismos errores que cometimos en el pasado, a pesar de que sepamos que los seres humanos somos los únicos que trabajamos 2 o más veces la misma piedra. Aunque evidentemente carezco del conocimiento y la experiencia suficiente para establecer un programa marco o un libro blanco para hacer memoria histórica y democrática capaz de orientar e implementar proyectos de acción social, cultural y política que generen una mayor conciencia y una mejor cultura democrática a los efectos de esta pequeña charlita, me atrevo a proponer lo siguiente, ¿no? Primero, reformar todos los contenidos y programas escolares
desde la educación infantil hasta la universidad, incluyendo en ellos todo tipo de actividades y de estudios sobre educación para la paz, los derechos humanos universales, la ciudadanía y la responsabilidad social, la igualdad de género, la educación no discriminatoria por razón de etnia, de condición sexual, religiosa, de nacionalidad o de cualquier otro orden. Desgraciadamente hoy, todos los programas escolares del mundo y las prácticas que se realizan en sus aulas están orientadas por el economicismo, el pragmatismo, el profesionalismo, la competitividad, la selectividad a la cual se ha contribuido todo el proceso de globalización económica que a través de los más diversos organismos internacionales han puesto la ética, la filosofía y las ciencias humanas en general a los pies de los caballos. De tal forma que los estados nacionales no solamente han perdido soberanía política, sino también, y económica, sino también soberanía educativa, para poder orientar las políticas educativas públicas hacia una formación humana integral, que ponga su máximo acento en la ética. Esto es imposible sin una reforma profunda de los planes de formación inicial y permanente del profesorado. Segundo, reivindicar todos los testimonios, ejemplos, realizaciones, producciones de aquellas personas que dieron, anónimas, que dieron sus vidas, o lo mejor de ellas, por contribuir al desarrollo de los derechos humanos universales. Hacer memoria no es únicamente identificar y denunciar las tragedias exigiendo la condena de sus responsables. Hacer memoria es, sobre todo, construir colectivamente conocimiento público, como está haciendo la ISA, conocimiento público compartido, resaltando y profundizando en los valores, actitudes, comportamientos, motivaciones y razones que movieron a nuestros antecesores, a nuestros predecesores, y comprometerse radicalmente con la justicia y la libertad, aun a riesgo de sus vidas. En este punto, traer al gran público las biografías de aquellas mujeres, de aquellos hombres que lo dieron todo por los derechos humanos y por la causa de los más pobres y necesitados, utilizando para ello todos los espacios educativos, culturales y de comunicación, es una tarea no solo indispensable, sino también que hay que hacer de forma continua. Con otras palabras, se trata de leer en positivo la historia y la vida real de las personas concretas y sencillas, como contribuyente y constructora de cultura democrática y solidaria, llevando a las escuelas y a todos los centros formativos y culturales no solo saberes de ciencia, ya sean naturales o humanas, sino especialmente saberes de experiencia, que son esos que no se aprenden en los pupitres de las aulas, leyendo libros o haciendo exámenes, sino que son el producto del saber vivir, es decir, los modos y procedimientos con que todas las personas vivimos, convivimos, organizamos y damos sentido a nuestras vidas. Tercero, promover programas y proyectos culturales y educativos de ámbito municipal, comunal, centrado, focalizado y fundamentado en valores éticos universales, intentando llegar al corazón en donde se gestan estos valores, que no es otro que el de la familia, los vecinos, del barrio, la calle y nuestro propio interior. Programas que necesariamente tienen que promover los poderes públicos de una manera coherente y encarnada. Por ejemplo, no puedo estar haciendo talleres locales de paz y de participación cuando yo como promotor no demuestro con mi conducta que soy pacífico o funciono de un modo individualista, distante, narcisista, egocéntrico y autocrático. 4. Multiplicar por doquier todo tipo de actividades en los más diferentes formatos y con los más diversos procedimientos de divulgación y comunicación. Hacer posible que el fomento de la cultura ética y democrática tenga el mismo nivel de prioridad que otras esferas de actuación de los municipios. Y en este punto resulta fundamental e indispensable conocer, comprender, profundizar y aprender ética y democracia de aquellas etapas históricas que se destacaron por las más amplias libertades y por las iniciativas políticas más valientes y coherentes dirigidas a conquistar mayores cotas de justicia y de libertad. En otras palabras, hacer memoria en nuestro país significa poner en valor en todos los ámbitos del conocimiento y de la actividad cultural y social la experiencia política y el cúmulo de valores éticos presentes en la Segunda República Española. Aquí hay que hablar más de la Segunda República Española, que fueron 5 años revolucionarios para la cultura universal de los derechos humanos. Aquí hay que hablar más de la Segunda República. Aquí parece que tenemos miedo todavía a seguir hablando de la Segunda República. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no había querido yo una Tercera República? A ver, pasa, que no hay aquí. Y ya termino diciendo, perdón. Quinto, reivindicar el laicismo a todos los niveles de las instituciones y en nuestra propia conducta personal, comprendiendo que las creencias religiosas o espirituales forman parte de la siempre respetable vida interior y más íntima de las personas, y que no deben en ningún caso ser impuestas, utilizadas o ligadas a las instituciones públicas que las usan como moneda de cambio para sus intereses electorales, ligándolas a supuestas tradiciones incuestionables a las que necesaria y obligatoriamente hay que rendir culto y pleitesía. Y por último, 6. Hacer memoria en suma
es adoptar una actitud permanente de vigilancia con el poder institucional y hacer que éste sirva a las necesidades del pueblo y no a oscuros intereses particulares de promoción, carrera o intereses puramente individuales y lucrativos. Hacer memoria es combatir cualquier forma de corrupción, ya sea exterior e instalada en las instituciones y en las organizaciones, o interior motivada por la ambición, el deseo de acumulación, el ansia por imponer visiones individuales y llevar siempre razón, o por los impulsos narcisistas y egocéntricos que forman parte de nuestra condición humana. Y con esto he terminado por el momento. 5 minutillos más. Casi va. Alejandro tiene la última palabra. 20 minutitos. Aquí se me ha pasado más del minuto. 5 minutos ha pasado. 5 minutos ha pasado. La máquina lo dice. Para empezar a deciros que estoy absolutamente asombrado de que se organice a Miguel, a Antonio, a los demás para haber organizado esta charla colectiva. Yo pensaba que era una charla colectiva, no sé si lo es, porque resulta que aquí, si yo hablo del Valle de los Caídos, a lo mejor soy el único que habla del Valle de los Caídos. Yo no sé a qué estamos, reconozco que los que me han decidido hablar del Valle de los Caídos. Parece que es un tema que no les interesa nada. Perdón. Hombre, ¿qué queréis? Con esto yo me quedo un poco asombrado. No sé si hablar del Valle de los Caídos o de otra cosa. No, porque no sé cómo decirlo. Yo he dedicado un tiempo a trabajar en el Valle de los Caídos. Me parece que es importante el tema del Valle de los Caídos. Reconozco que cuando lees el título de esta charla, el Valle de los Caídos y la recuperación de la memoria histórica, lo primero que te planteas es si son una cosa lleva a la otra o no. Porque yo para mí son dos cosas totalmente, por desgracia, totalmente separadas. Lo del Valle de los Caídos es una cosa que tenemos, es una anomalía histórica que tenemos metida dentro de nosotros desde hace por lo menos 40 años. Y es evidente que no ha habido ninguna voluntad de recuperar la memoria histórica. Por lo tanto, bueno, pues es una situación en la que estamos ahora probablemente más avanzada, medio metro más adelante que con los gobiernos de Rajoy antes, pero de todas formas, pues todavía está muy verde todo. Pues yo no sé, realmente hay una voluntad común de recuperar la memoria histórica. Y por eso este título dudo del mundo. ¿No? Es evidente que yo he trabajado sobre el Valle de los Caídos y aparte de hacer algunos comentarios al final de las intervenciones de los dos que me han pedido la palabra, voy a exponeros mis ideas en relación con lo que significa el Valle de los Caídos. ¿No? He empezado diciendo, ¿no?, que es una anomalía histórica que todavía está ahí presente, de los gobiernos que se viven en este país, por voluntad de la Iglesia Católica. Pensaba que la mejor manera de abrir y cerrar este debate se hará leyendo el Quijote, en donde dice aquello de que con la Iglesia hemos tocado a mi gusto. Porque parece que esto no hay quien, esto no lo resuelve ni Dios, ¿no?, como se suele decir. Que algunos más que otros no creamos, o menos que otros no creamos en Dios, ¿no? Pero da la impresión de que esto es un dorar la píldora, darle vueltas a las cosas y no resolver. Pero en fin, como digo, medio metro, pero hemos avanzado un poquito, ¿no? Después del gobierno de los gobiernos de la derecha, por supuesto del gobierno de Felipe González, de los socialistas, ¿no? Antes de Zapatero, de Felipe González. ¿Cómo es posible que Felipe González en 1986, que gobernaba con una mayoría aplastante en el Parlamento, cosa que no ha habido nunca más, no se le ha ocurrido decir, vamos a hacer algo porque estamos en el 50 aniversario? Los aniversarios suelen ser rotundos, redondos, ¿no?, los 50 años. Pues no se le ocurrió nada. ¿Sabéis por qué? Porque su asesor, uno de sus asesores, el general Gutiérrez Mellado, en conversaciones que tiene mutuamente, una conversación siempre mutua, se
se dice en una otra, no hay que remover el pasado porque si levantas el pasado todavía hay ascuas ardiendo ahí. Entonces esto es evidentemente meter el miedo en el cuerpo hasta los más socialistas de mayoría absoluta. Y así han ido pasando las cosas. Antes de esto, en el 77, una ley de amnistía, resulta que amnistiaba a tope roquichichi, a la derecha, a la izquierda, a los funcionarios corruptos, a los funcionarios asesinos, que los ha habido también. En fin, parecía que esa ley, que llevamos años diciendo que se pare, como lo llevan diciendo los ordenadores de la ONU que han venido a este país, y eso es otra cosa que tampoco se hace. Entonces, ahí hay toda una serie de trabas públicas al desarrollo normal de la memoria histórica verdaderamente flagrantes. ¿Qué os voy a decir yo? Que llevo un año luchando, no me recuerdo, para crear una cátedra de memoria histórica y nada más que me encuentro con obstáculos. No es posible montar una cátedra de memoria histórica en la Universidad de Córdoba por ello. Probablemente sea el choque de sensibilidades, ¿no? Hay gente con una sensibilidad específica, que tenemos claro qué es lo que queremos, que tenemos claro qué es la memoria histórica, trabajar por eso, y otra gente, no, esto es un problema del pasado, ¿cómo vas a estar aferrado al pasado? ¿No? Recuerdo una conversación con mi pobre madre hace un rato y me dije, pero vas a ir a Sevilla a hablar de la memoria histórica y facilita decir que iba a hablar del Valle de los Caídos. Madre mía, lo mejor dicho. Pero si eso de la memoria histórica no tiene sentido, ¿no? ¿Qué pasa? Claro, es que hay muchísima gente de otra sensibilidad que no tiene sensaciones de que se necesita recuperar la memoria histórica de este país. El problema, evidentemente, resumiendo, es que la memoria histórica de este país ha sido maltratada, degenerada y modificada cuantas veces ha sido normal en el desarrollo de la vida política española desde la guerra de España. A mí no me gusta hablar de ni guerra civil antes de que haya guerra incivil, pero es la guerra de España, que preparó la Segunda Guerra Mundial. Y así ha pasado. En Alemania y en Italia, víctimas del fascismo más puro y duro, pero claro, una diferencia muy grande con nosotros es que ellos, allí se derrotó el fascismo, en Alemania y en Italia. En Italia han sido capaces de mantener muchísimos símbolos, gestos, textos de un famoso fascista que era Benito Mussolini en las calles de Roma, y nadie se escandaliza por ello, no pasa nada. ¿Por qué? Porque ese está muerto y bien muerto, ya no, da igual, no ha habido trascendencia social del tema de la memoria histórica. ¿Pero por qué? Por eso mismo, porque ellos fueron vencedores, los demócratas, frente a los fascistas. Aquí no. Aquí no solo decía Nicolás Sartorius que Franco murió en la cama, sino que además la democracia fue derrotada en el 19, cuando ganan los nacionales que pretenden sentirse portavoces de toda la sociedad española. Y así ha pasado desde entonces cualquier proceso político que se haya pretendido establecer aquí, por lo menos hasta el 77. Entonces, claro, el Valle de los Caídos es una muestra evidente de esa anomalía histórica terrible que tenemos en España y una manifestación pura y dura de lo que significa la acción de los gobiernos para tratar de desarrollar una política de memoria, cosa que no ha hecho ninguno hasta ahora. Zapatero intentó, ahora hablaremos, diré algo al respecto, y ahora el presidente, el gobierno del PSOE parece que quiere dar caminitos, pasitos en esa línea, pero a pesar de eso, la cosa probablemente está muy grave. Bueno, en todo lo que son antecedentes al montaje del Valle de los Caídos, yo solamente quiero recordaros, no hay solo 33.847 personas, sino probablemente muchos más. Hay un libro clásico ya, recién nuevamente editado, de Daniel Sueiro, que se llama El Valle de los Caídos. Tiene un subtítulo que no recuerdo qué es, la reconstrucción de lo que fue el montaje del Valle de los Caídos, que se publicó este libro en el año 46 ya, y prácticamente todo lo que ha dicho
se recoge en la comisión de expertos que el gobierno socialista de Zapatero organizó en el 2011 para estudiar todos los problemas relacionados con el Valle de los Caídos. En ese libro tenéis cosas, por ejemplo, en relación con todo tipo de asuntos vinculados con la memoria histórica de los derrotados en la guerra de España, que éramos nosotros, y fue mucha más gente, ¿no? Pero ahí, en ese libro incluso se habla de que en conversaciones con los trabajadores rojos, porque eran de la izquierda machacada en este país, en relación con la gente que había en hilos, se hablaba de muchísima más gente. Y ahí había entrado muchísima más gente, se había llegado a hablar cifras de 70.000, 80.000 personas, restos de personas en el Valle de los Caídos. Ni siquiera eso está claro, porque no se puede estar claro. En Córdoba se está recuperando, se está tratando de recuperar la memoria histórica en los dos cementerios en donde fueron fusilados pues, cerca de 4.000 personas, y es dificilísimo hacerlo. Hay un cementerio en donde no es posible identificar a todos los represaliados en el tiempo de la guerra. Es decir, que realmente hay muchísimos problemas para conseguir que las cosas funcionen. Daros cuenta que restos de personas que han venido al Valle de los Caídos lo han sido hasta el año 1983. 1983 todavía hay restos de personas que, con autorización o no de su familia, ese es un tema realmente brutal, ha habido muchos, claro, han sido en el año 83 cuando han llevado sus restos aquí. Incluso se pensó en la posibilidad de Lorca, que fuese allí, y abriese camino a ese cambio en la mentalidad del franquismo entonces, que pasó de ser un monumento a la memoria de los que lucharon por la patria a un intento, en alguna conversación incluso el mismo general superlativo decía, bueno, a lo mejor hay que pensar también en los otros que murieron por España, ¿no? Pero no en las hordas marxistas, como siempre, ¿no? Pero ahí hubo un intento histórico en los años 50, 60, a los cuentos de verdad de los años 59, posterior del 59, desde prácticamente el 43, o sea, la integrada, ¿no? Hubo un intento de tender a lo que recoge hoy la ley de memoria democrática, el decreto ley de cambiar esa ley de memoria democrática del gobierno Sánchez. Entonces, todo esto ha funcionado de una manera pues, muy profesional, muy mal, ¿no? La verdad es que muy mal. Del 50% de los restos humanos que están allí en el Valle de los Caídos no se puede ni identificar personalmente a nadie. Esto es un problema clave en todos los procesos de reconstrucción de memoria histórica que estamos viviendo en España en cualquier nivel regional o provincial. Un determinado porcentaje de restos humanos son inidentificables, no es posible identificarles ya. Entonces todo esto es algo que tiene que pesar mucho en el trabajo de nuestras asociaciones de memoria histórica. La ley que la llamamos de memoria histórica, que es una pena, porque realmente no es una ley de memoria histórica, es una ley para restaurar derechos de determinados colectivos vinculados a la memoria histórica. Pero no es una ley de memoria histórica, recogía ya la necesidad de, artículo 16 y disposición adicional sexta, de que todas las víctimas del franquismo pudieran ser rehabilitadas. Pero como ya sabéis, esa ley prácticamente se aplicó muy mal, ¿no? Y sobre todo cuando vienen los gobiernos de Rajoy, pues mucho peor. Lo mismo que cuando Zapatero crea una comisión de expertos que tuvo un trabajo apasionante en 2011, y en ese mismo año, una vez que la comisión de expertos, donde había gente de todo tipo, ahora hablaré un poco de eso, entrega su informe, gana las elecciones del PP y el PP guarda ese informe en un cajón y ahí se ha olvidado.
Bueno, era un informe realmente muy serio y muy bien hecho, ¿no? Yo tengo esa idea, no solo que lo he leído, lo tengo aquí presente, por si queréis os lo dejo, os lo doy, porque es un informe realmente exhaustivo sobre todos los problemas que hay en el Valle de los Caídos y además porque tuve la posibilidad de hablar en Sevilla hace unos meses, se recordará, pues probablemente con Reyes Mate, Manuel Reyes Mate, ya sabéis que se llama Manuel Reyes porque nació el 6 de enero, es uno de los filósofos más interesantes de este país, el que precisamente habla de esa memoria, el apellido es el que no me sale nunca, de reconciliación y de perdón, ¿no? Pero bueno, es otra cosa. Y este Reyes Mate estuvo metido en esa comisión de expertos, ¿no? Y realmente hay cosas apasionantes vinculadas con esto. En concreto, todo esto que os he dicho, las limitaciones en la identificación individualizada, la necesidad del consenso siempre entre todas las partes para cualquier tema que esté vinculado al Valle de los Caídos y por tanto a una gran concentración de problemas en torno a la memoria histórica. El consenso aquí tiene tres patas fundamentales, claro. El gobierno de España, la familia del dictador y la Iglesia, evidentemente, ¿no? Sobre todo porque además, como bien sabéis, de repente cuando ya parecía que estaba todo, que nosotros, familiares, vamos a llevar a los restos de Franco a Almudena, en Madrid, ¿no? Lo cual es un escándalo casi tan fuerte como tener al dictador metido entre 33.000 restos de personas humanas, de personas que se han mantenido en las criptas del Valle de los Caídos durante pues, por lo menos 40, 50, 60 años. Bien, hay un trabajo inmenso, pero sí me interesa muchísimo hablar de lo que ha sido el voto particular de tres personajes y políticos, historiadores de este país, dieron a las conclusiones que evidentemente hablaban de exhumar los restos de Franco y convertir la Basílica del Valle de los Caídos en una resignificación del monumento para que sea de verdad un monumento de todas las víctimas de la guerra de España. Y este voto particular yo creo que da idea de dónde están las sensibilidades, esas de las que hablaba antes, ¿no? Dice que la exhumación y correspondiente traslado de los restos es, al menos hoy, dice hoy, se permite el lujo de decir hoy, ¿cuántos años? 80 años después de la guerra. Bueno, no he acabado de contaros quiénes son. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, uno de los ponentes de la Constitución, elegido lista de la Unión de Centro Democrático y luego del PP. Pedro González Trevijano, catedrático de Derecho Constitucional. Por cierto, yo no soy catedrático, soy profesor titular, que no es lo mismo, pero me da igual porque ya estoy jubilado, o sea que ya no tengo nada. Pedro González Trevijano, que hoy es magistrado del Tribunal Constitucional, que en su momento fue también rector de la Universidad Juan Carlos I, la del foco de la corrupción universitaria, ¿no? Y luego el tercero, que se llama Feliciano Barrios, que es catedrático de Historia del Derecho en la Universidad de Castilla-La Mancha. Dice, la exhumación y correspondiente traslado es al menos hoy inoportuno y contribuiría a dividir y radicalizar la opinión pública. Pero bueno, probablemente esté radicalizada y dividida ya, ¿no? Más allá del consenso parlamentario difícil en sí mismo. Eso es evidente, ¿no? Por lo menos el decreto ley que modifica la Ley de Memoria Histórica del 2007, en este agosto pasado, se aprobó en el Congreso de los Diputados gracias al apoyo de todos los diputados, excepto el PP, que tuvo el detalle de abstenerse. Pero todos los demás aceptaron ese decreto ley que modifica la Ley de Memoria Histórica para exhumar los restos del Estado. Una parte no pequeña, sigo con el voto particular del informe de expertos año 2011. Una parte no pequeña de los españoles, aquí siempre los políticos son portadores de lo que piensa la mayoría de los españoles, una parte no pequeña de los españoles considerarían que la exhumación supone una descalificación
de un largo periodo de la historia de España. La dictadura es un proceso que lo que se merece es descalificarlo, no borrarlo de la historia de España porque es imposible. Pero por lo menos descalificarlo, sí. Una descalificación de un largo periodo de la historia de España, y a otras partes de la ciudadanía le resultaría hoy ingrato el traslado de los restos del general Franco con la dignidad que corresponde a un jefe de Estado. Esto, gente que ha ocupado papeles, vamos, ya os he comentado quiénes son y cómo son, aquí está la sensibilidad, ¿no? Resulta que es que la dignidad del general Franco, no, de sus restos, ¿no? Pues se nos pone en cuestión, ¿no? Sí. Entonces, claro, el tema. Y luego termina ese voto particular, y todo hecho en una circunstancia, 2011, en que la opinión está y estará más dividida y radicalizada por las graves circunstancias económicas, sociales y políticas presentes. Yo con esto me quedo alucinado, a pesar de que el informe me parece importantísimo, y si queréis luego con preguntas o no, pues podemos hablar de los contenidos, pero este voto particular a mí me parece que evidentemente tuvo muy poca opinión pública, ¿no? Porque pasó desapercibido, ¿no? Rajoy no quiso sacarlo nunca, no le interesaba nada la memoria, ¿qué vamos a decir de sus sucesores? Pues esto se ha quedado, como siempre, para vestir santos, ¿no? Que se decía antes. Bien, en la evolución posterior, el decreto ley, es un decreto ley, muchas veces se habla de un decreto. El decreto es lo que aprobó ayer el gobierno para el tema de las hipotecas. Decreto y punto. El decreto ley se convierte en ley si hay una voluntad parlamentaria y en todo caso tiene los mismos efectos jurídicos que una ley. Y el decreto ley 10/2018 habla de la exhumación de los restos de Franco, modificando la ley de memoria histórica porque habla en concreto de producir esa exhumación de los restos. La evolución posterior, pues aquí tenemos los problemas que el gobierno ha tenido con la Iglesia, con los familiares, es decir, una situación muy complicada, muy lamentable, porque parece que aquí todos somos nuevos, ¿no? Y que ahora nos enteramos de que la Iglesia Católica es como es. En este país, además, que evidentemente tiene un corazón batalloso, nunca pidió, se puso en la opción de pedir perdón por su papel en la guerra de España, ¿no? Pues ahí está, ahí la tenemos, ¿no? Y probablemente sea muy complejo. Incluso, más aún, lo que ha pasado posteriormente con la exhumación de los restos del famoso y conocido general Sanjurjo, el Navarro, no es Navarro, el general Sanjurjo, ese es el general Mola. Con Mola lo supo hacer muy bien la familia, se lo llevaron en secreto casi de un local público, de un cementerio público en Navarra. Sanjurjo lo exhumaron por voluntad del Ayuntamiento de Pamplona, porque consideraba que era un símbolo del golpe de Estado del 36, como no lo va a ser, pero si era el jefe, con Mola, ¿no? Antes de Franco, en ellos sería Faxito, como se le llamaba entonces, ¿no? Bueno, pues resulta que un juez, ante la Carlota Sanjurjo, me parece que se llama su hija, la hija de Sanjurjo, ha presentado un recurso contra la exhumación y ha habido un juez que lo ha aceptado. Lo ha aceptado porque dice que la condición de las personas que se encontraban en el local del Ayuntamiento de Pamplona no puede tomarse como mención o símbolo franquista. Que los restos del general Sanjurjo no son un símbolo franquista. ¿Pero dónde está? ¿En qué país vivimos? Para que un juez diga esto. A mí me parece alucinante. Pero en todo caso esto va a servir para, esta es una decisión, es un juzgado, es la sección segunda contenciosa administrativa de la Audiencia de Pamplona, se puede recurrir, no es firme todavía, pero ya da pie a seguir hablando de las dos sensibilidades. Lo que se decía antiguamente, ¿no? España es un país de dos almas, dos almas. Dos maneras de sentir la vida distinta. En fin, lo siento, ¿no? Había muchas cosas más, pero de todo lo que no se puede pasar. Gracias. Esperamos que sean más allí Baena, aquí
Sí, vamos por ahora 4, 5. Después ya otro. Empieza ahora. Bueno, primera cuestión, yo creo que otra cosa que en la forma no haya salido bien, pero la estructura del debate es muy buena. Para mí, Alejandro, ¿por qué? Pues porque trae un especialista en archivo, íntimamente ligado a los temas de la memoria. Si no hay archivo, vamos a hablar de cabeza. Otra cosa es que yo la he visto un poco nerviosa a Elo. ¿Tiene alguna hipotequilla o algo por ahí que te han cogido? No, no. Después, el segundo tema de batalloso, un aspecto general sobre la memoria, la recuperación, ¿no? Con las propuestas que hace, que hay una de ellas que yo me apunto desde ya. Y después, la tuya. O sea, que otra cosa es que como hay tan poco tiempo, pues parece que está muy deslavazado, pero me parece muy bien estructurado el debate. Y segundo tema, para mí más importante, porque esto es un tema de forma, digamos. Nosotros le podemos echar las culpas a todo el mundo. A las instituciones, a la historia, a la iglesia. Pero yo me hago la misma pregunta desde que inauguramos esta asociación de la memoria. ¿A cuántos jóvenes y jóvenes traemos? ¿Mis hijos están aquí? ¿Los hijos de los demás que estamos aquí a la vanguardia de esto están aquí? Como máximo podía estar mi hija, la chica, que no ha venido la mujer porque está la pobrecita mala. Es decir, compañeras y compañeros, tenemos un problema. Como aquí, de aquí a 5 o 6 años, no traigamos gente joven, los que estamos aquí, más o menos, ¿verdad? Vamos a ir espichándola. Entonces, esto, no, ¿verdad? Que esto no es una intervención retórica, que esto es real. Como los compañeros de FOCODE llevan 23 años haciendo esto, con diversos temas, ¿no? Muchos temas, muy interesantes. Pues siguen trayendo a la misma gente. Nosotros llevamos ya 6 o 7 años con la memoria. El acto más gordo que hicimos fue... metimos casi a 600 personas en una carpa y tal y que cual por los luchadores de la libertad de Cama. 600 personas, con la de gente que aquí hubo represalia en Cama durante el franquismo. Yo hago una reflexión que la gente de la memoria no la hacemos, no la estamos haciendo ya un poquito a la ligera, con prisa. Y ahora ya, a partir de ahí, yo ya critico al que haya que criticar. No tengo yo los mismos recursos, evidentemente, que el presidente del gobierno, el presidente del parlamento, el presidente... Está claro. Pero tenemos también que tener un poquito de, ¿no? De algo. De algo. Claro. Si yo continúo siendo partícipe de esta iglesia canalla, pues yo soy un canallilla. Lo siento en el alma. A mí un cura no me tiene por qué bendecir, ni echar las aguas cuando me muera, y a mi niño cuando... Es decir, yo estoy contribuyendo a que hay muchos atenuantes, que hay muchas explicaciones, está claro. Pero oigan, hoy yo hago esta reflexión, gente joven aquí ya, para que nos quite del medio a todos los que no somos capaces de que las resoluciones de la ONU se cumplan. Y ya está. Aquí, mano a mano. Ahora fuerte lo que quieran. ¿Qué es lo que tengo que decir? Lo que quiero resaltar es el papel de la Iglesia, independientemente de todo el daño que históricamente ha hecho y que aún sigue haciendo. La comitura de coco, la manipulación de la gente, y que hoy por hoy en cualquier punto de Andalucía, en cualquier momento, ponemos un grito, una virgen por la calle, que algunos como a mí, por ejemplo, me repatean, pero lo tengo que cubrir. Yo quería hablar de dos aspectos, o tres, voy a tratar de ser breve. Uno de la recuperación de la memoria. Claro, la recuperación de la memoria es imposible desde el momento en que se rompen los puentes históricos de cuando empezó aquí la democracia. Si con la transición se dice que la democracia empezó en aquel momento, resulta que se rompe el puente histórico de que la democracia empezaría en todo caso en la Segunda República, luego hubo una dictadura y luego volvió la democracia que tenemos. Entonces se han roto los puentes históricos por una parte. Y por otra parte, además de romper y del olvido, es que es imposible una reconciliación. Yo estoy siguiendo muy de cerca lo que se está haciendo en el País Vasco en estos momentos con el tema de terrorismo. Y están intentando, por todos los medios, construir un relato conjunto.
Porque claro, ha habido víctimas de ETA, pero también ha habido víctimas del GAL y víctimas por errores policiales, etcétera. Entonces eso hay que reconstruirlo. El mismo ministro que tenemos, de Grande Marlaska, fue condenado 2 veces, España fue condenada 2 veces en los tribunales europeos de derechos humanos porque no investigó tortura. Entonces allí están tratando de hacer un relato común y vamos a ver cómo termina con él. Luego hay una cosa también muy importante, y es que aquí no hay separación de poderes. Yo no voy a descubrir ahora nada. Lo hemos visto hace 4 días con las hipotecas, pero bueno, lo podemos ver en cualquier momento. Hubo un caso que no sé si tú, Alejandro, lo conocerás, bueno, había una ley de incautación de bienes, que incautaban bienes a gente que ya estaba muerta, pero que se lo incautaban, y entonces en un momento dado se trató de que la sentencia del franquismo se anulara. Claro, eso suponía que esa incautación de bienes era ilegal, se tenía que reponer esos bienes. ¿Qué pasó? Hubo un caso muy concreto en el que unos familiares, que habían, no recuerdo ahora el nombre ni la fecha, pero bueno, si a alguien le interesa se lo puedo precisar, matan a 2 personas, creo que fueron, por sentencia franquista, y aparece luego que ha sido un error, que aparecen los verdaderos culpables del hecho que les imputaban a ellos. Son anarquistas, ¿no? Sí, anarquistas. sí. Y entonces, Rosado y... eso es. Y entonces van a los tribunales y llegan al Tribunal Constitucional, los familiares, ¿y qué declaran esas sentencias? Ilegítimas. En vez de anular la sentencia, que sería lo normal, que no sé lo que quiere decir sentencia ilegítima, es una forma de evitar que la incautación de bienes luego tenga unos efectos sobre la gente. Y luego ya sobre lo del Valle de los Caídos, en concreto. El Valle de los Caídos yo creo que se ha hecho de la forma peor que se podía hacer, sabiendo las características de este país. Tú no puedes crear un hecho propagandístico de esto, sino que esto lo tienes que hacer muy discretamente. Y muy discretamente quiere decir, pues como lo ha hecho el Ayuntamiento de Pamplona, que no es igual, que ellos no estaban en un edificio de la iglesia, pero bueno, estaban en un edificio público y tal, creo que estaban los 2 juntos, Mola y Sanjurjo, creo, sí, que estaban juntos. Los cogen y los sacan a los 2 de allí, uno se lo lleva a la Melilla y el otro se lo lleva a la familia, y no hacen nada más que eso. Y ahora con esta sentencia, con este recurso que han hecho y tal, pues el Ayuntamiento de Pamplona se está planteando demoler el edificio. Vamos, que allí no van a volver. Que no van a volver. Entonces lo han hecho de una forma discreta. Esto lo que tenía que haber hecho es, primero, haber modificado la ley de memoria. Y segundo, para que no pase lo que está pasando. Y segundo, ¿por qué tienen que consultar a la Iglesia y a los familiares? Es que un Estado, un gobierno no tiene soberanía para que en el territorio se puedan hacer las cosas por decreto ley o por leyes. ¿Para qué tiene que consultar a la familia? ¿Qué ganas de enredar eso? Y a la Iglesia, ahora ir al Vaticano a decirle que no los dejen las Almudenas. ¿Esto qué es? Entonces, las cosas hay que hacerlas en su momento, si es este el momento, pero discretamente y con todas sus consecuencias. Sí, bueno, una cosa muy rápida. Hay un informe muy bueno de Ramón Cotonero, catalán, filósofo, que decía que desgraciadamente la democracia nuestra es una mesa con 3 patas: monarquía, iglesia y ejército. Y después le resume como para fiarte de la mesa. Está claro, ¿no? ¿Por qué? La democracia que tenemos un rey que no ha matado, pero ha robado. Yo no sé si la han visto por la Meñadera en aquella época, posiblemente. Tenemos una iglesia que ahí está, los pedreastas, los abusos, eso está ahí. ¿Cuándo vamos a terminar con eso? Recuerdo el día que estuve en la entrega del libro de la matanza de Atocha del compañero Alejandro, en Sevilla, cuando dije una cosa, dije, o acabamos con estos fascistas, o esta gente termina con nosotros.
Claro, lleva razón Maena, lleva razón. Si aquí los que estamos tenemos más años que el cachorro, ¿cómo vamos a acabar nosotros con esta gente? Claro, si es que lo tenemos ahí, es que tenemos a un ciudadano que no quiere saber nada de nada. Tenemos un Partido Popular que se acostaron asesinando gente y se levantaron demócratas. Y ahora tenemos la emergencia que ha salido, la florinata de los dos, que se ha puesto en medio, Vox. ¿Qué hacemos con esta gente? Y me dijo uno, ¿este qué quiere? ¿Que yo coja las bombas y las metralletas? No, yo no estoy diciendo que hay que coger bombas ni ametralladoras. Hay que legislar, que para eso está el gobierno. Y legalizar, para eso está el gobierno. Legislar. Así es que, si nosotros no nos ponemos las pilas, esta gente nos pasa por lo alto. Yo voy a intentar que no, porque yo lo que tengo es un tirachino, pero bueno, vale. Lo que tengo es un tirachino, no tengo más nada, yo no tengo ni tutor ni no más nada. Pero hombre, tenemos que movernos, y ya te he dicho, no antes dicho, decirlo, es que nos vamos a morir ya. Tenemos casi la cuchara entregada, coño, y mira cómo estamos. ¿Qué pasa aquí? Aquí no se mueve la juventud. Vamos, digo yo por mis días, que tengo 3 días, mi a mí me deja. Digo, bueno, pues la barca no. ¿Vale? Así es que eso, nos tenemos que espabilar, compañeros y compañeras, si no, no terminamos. Y ya lo decía Alejandro muy bien, y lo ha dicho sobre el Valle de los Caídos. Muy claro, pero eso no tiene ni que, vamos, ni que está allí ese tío. Bueno, este tío, ese asesino, está ya, y esa cruz al lado, fuera, hombre. Pero que esta gente aquí, hombre. Por eso hay que tener un gobierno que legisle. Y si este gobierno no legisla, pues habrá que buscar otro que sepa legislar. Y echar a estos fascistas del medio. Pues eso es así de claro, coño. ¿Y cuándo nos vamos a enterar? ¿Cuándo nos vamos a enterar? Nada más que eso, compañero. Pues damos la... No, primero vamos a... Termina él. ¿Tú has pedido la palabra también? Es que hay que apuntar. Primero allí y después... Pero vamos, que van a responder y después otro turno de palabras. Venga, vamos. Bueno, yo solamente quería decir 2 cosillas muy breves. Y creo que todavía hay miedo a llamar a las cosas por su nombre. Cuando hay un cambio en un sistema de gobierno, en un sistema de poder, eso se llama una revolución. Así fue en Cuba, y se llamó la Revolución Cubana. Y en otros sitios también. En España no. En España había una república y hubo unos rebeldes. Se llamaba el bando rebelde al principio de la guerra. Y eso fue una revolución fascista. Porque no se le llama las cosas por su nombre. Eso fue lo que ocurrió aquí. Hubo una revolución fascista. Y Franco se alió con los fascistas de Europa porque le interesaba. Y cuando cambió la tortilla, pues se alió con la Iglesia. La Iglesia en España ha jugado su papel. En España ha sido el país donde más tiempo duró la Inquisición. O sea, la Inquisición, decía no sé qué escritor, en España la Inquisición murió de vieja. O sea, no es que la echaran, no, es que pereció por sí misma. Entonces, ese poder ha estado ahí apoyando a ese bando fascista, ¿no? Desde el principio hasta hoy día. Y, bueno, creo que hay una cuestión que no se ha tocado y creo que hay que señalar, y es que, a pesar de que hay unas razones manifiestas, ¿no? de por qué ocurrió el levantamiento militar, etcétera, etcétera, hay una serie de razones manifiestas, pero que hubiera sido imposible si no hubiera tenido el apoyo de Hitler y de Mussolini, hubiera sido imposible. Pero aquí las razones manifiestas parece que era una guerra entre 2 bandos, eso es lo que nos han presentado, como que eso era lo que había, y eso es mentira. Aquí hay unas razones también que están por debajo, que están latentes, como son, por ejemplo, qué capitales apoyaron a Franco. ¿Y por qué se retiraron del apoyo a la República y se fueron a apoyar al otro? O sea, y eso fue lo que significó posteriormente el aislamiento de España, los 35 años de paz, ¿no? Que fueron de aislamiento totalmente del resto del mundo. Por eso España, con respecto a Europa, lleva ese atraso de 35 o 40 años. Y aquí estamos donde estamos. Y todavía tenemos miedo de llamar a las cosas por su nombre. Nada. Sí, muy rápido. Yo creo que ha coincidido con varios. Sin creer, la conferencia ha estado muy bien estructurada.
creo que cada uno veis cubierto lo que, por lo menos lo que yo quería. Y segundo, lo que tenemos que reconocer es que somos minoritarios. El movimiento periodista, somos minoritarios. Y yo aquí hay personas de la asociación nuestra, personas de FOCODI, otros que no son ni de una cosa ni de otra. Pero yo me vaya a permitir que haga algunas reflexiones. Me vaya a permitir. Una, muy clara. Aquí concejales de la primera legislatura y algunos que tuvimos que cambiar a medida del paso. Hay concejales ya de la legislatura. Pues hay que ir a lo que decía el grupo. ¿Cómo vamos a hablar aquí de los restos si la gente hace las necesidades en un cubo y no tiene agua ni tiene luz? El rubio, digamos, sería la máxima expresión de la represión de la dictadura. Tío, abuelo, padres condenados a muerte, se lo computaron y demás. Por eso decía. ¿Y esto por qué lo digo yo? 40 años de dictadura y 40 años de democracia. ¿Vale? O sea, ya he llamado a la reflexión de cama. Pues hasta ahora no se están haciendo en cama cosas de memoria histórica. Para los que no sois de la asociación, ¿sabéis cuánto tiempo nos hemos llevado para sacar los mineros? Desde 2010. Desde 2010, para sacar los mineros. Es un tema un tanto complicado, es un tema un tanto difícil. ¿Y por qué digo esto? Decía Alejandro, en Córdoba, pues llegó, Córdoba a gobernar todo el mundo. En Sevilla, a gobernar todo el mundo. Unos más, otros menos. ¿Vale? Bueno, pues hasta ahora no se está intentando abrir las fosas de Córdoba y hasta ahora no se va a abrir Pico Reja. Y lo digo porque tengo información porque participo en esos temas. Y para que tengas también una idea, Alejandro, en Pico Reja se dice que hay 1.500 personas. De los 1.500, 500 parece son indigentes porque se abren en el año 20. De los 1.000, donde está la inmensa mayoría de los fusilados de las Araces. Bueno, pues, ¿cómo se van a identificar esas 1.000 personas con esos 500? Eso hay que ser muy realista. Eso con que se saquen los restos, se haga empate con lo que se ha hecho en Cama o lo que se hizo en Málaga se sacaron más de 4.000 personas, ya se ha cumplido. Entonces, ¿qué reflexión quiero yo hacer? Se han tardado 40 años de dictadura, 40 años de democracia, pero ahora no se están haciendo cosas y eso tenemos que aprovecharlo. Lo que pasa es que todavía nos queda, si hemos hecho 10, nos falta que hacer 90. Porque esto, nos falta una cantidad de trabajo enorme. Por lo tanto, no hay que bajar la guardia, al contrario, lo que hay que hacer es sumar y lo que hay que hacer es ir dando pasos permanentes sin parar. Y ese es el camino. Y repito, somos minoritarios. Todos, la memoria, las asociaciones. Las asociaciones no creen ustedes que son un movimiento, no, las asociaciones mueven. Lo que se ha hecho aquí en Cama, de 600 personas en un acto, o en Andalucía con 800 personas en el Palacio Central, eso no lo hacen ni todas las asociaciones que hay en Sevilla. O sea, hay que reconocer que esto es así. Y con estas dificultades tenemos que andar. Lo que no podemos hacer es volver atrás, sino seguir avanzando. Seguir avanzando, no parar, seguir explicando la memoria, lo que ha planteado el oficial de los archivos, que eso es fundamental. Nos damos cuenta que ya no quedan personas vivas que nos puedan decir las cosas. Si ya han muerto todos los que fueron testigos y las que fueron testigos, y también perdemos los archivos, pues aquí para encontrar un papel no vamos a volver locos. Por lo tanto, me parece que la conferencia está muy bien. Me dice mi compañero Ignacio, el jueves tenemos un acto con el amigo Javier Aristu a las 7 de la tarde en esta misma sala, que presenta un libro que como visto aporta también cuestiones importantes de los análisis de la transición, de la memoria histórica también en parte, porque es una memoria histórica, así que estáis todos los que queráis invitados. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar la palabra a los
Juanito había pedido la palabra. Juan Díaz había pedido la palabra. Pero vamos a esperar. Venga, vale. Vamos a esperar. Que yo intervenga y después se pide otra vez la palabra. Sí. Pero es que iba a ser muy cortito Bueno, venga, pues, y ahora mismo, si me lo permiten, Venga, vale. yo coincido totalmente con la terminación de Batalloso y todo lo que está hablando aquí, casi todo, tenemos unos conocimientos, aunque sea mínimo, de toda la reiteración que se ha hecho. Yo la agradezco porque siempre es bien recibida. Pero está aquí por lo de la memoria histórica más que por otras cosas. Y me gustaría apuntar que doy toda la razón, otra vez que también participé más o menos en un gesto como este y lo sigo manteniendo. ¿Qué manera? Lo veo complicado, pero esto como no seamos capaces de meterlo en la escuela, esto no tiene solución. Tal como está no tiene solución, pero como no seamos capaces de meternos donde hay que meterse, pero por desgracia esto se llama dinero. Y el presupuesto, igual como en la fábrica pasaba, todo lo que se hiciera bien, como no tuviera rendimiento, no te lo admitían. Entonces esto es igual, la educación, los profesores, esto como no haya... entonces esto no vale. Y por desgracia esto es una cosa tan seria, porque aunque somos pocos, aunque seamos muchos, a lo mejor somos 40.000, 50.000, los locos que pensamos aquí, que yo me meto en los locos, pero mientras que no seamos capaces, por mucho que repitamos la historia, que casi todos los que estamos aquí sabemos algo, eso no le veo. Solución es lo que el amigo Batalloso ha dicho: si hay mucho trabajo que cuesta, hay que meterse. Y los fachas, pues se anticipan, están anticipados. Hemos educado a una persona para que no sufran, para que no... Y le hemos dado demasiada libertad y se ha convertido en libertinario. Y lo tenemos ahora en contra. Nada más. Muy bien. Bien, yo quisiera decir dos cositas muy breves. La primera es que yo no he tocado el tema directo del Valle de los Caídos, disculparme, porque he escrito aquí muchas páginas y yo tenía que priorizar y me he ido a lo que más me interesa, que es el tema de no confundir recuperar con hacer memoria, ¿no? Bueno, yo simplemente quería deciros un detalle. En el año 2007, cuando se hizo esta insuficiente ley de memoria histórica de nuestro país por el gobierno Zapatero, recordad que pasaba el año 2007. En el año 2007 se organizó en este país una campaña propagandística de influencia, de convencimiento de primer orden por parte de la Iglesia Católica Romana, la jerarquía, la Conferencia Episcopal Española. Salieron a la calle en desbandada, todas las plazas ocupadas, protestando contra el tema de la familia, la ideología de género, la educación para la ciudadanía, la reconciliación, mezclando allí todos los temas. Entonces, nunca antes en este país un presidente del gobierno ha tenido tantísima oposición por parte de la Iglesia Católica como la tuvo Zapatero. Y curiosamente, fijaros lo que dice la Iglesia, en ese mismo año 2007 tienen la ocurrencia de canonizar a todos los mártires y hacer santo a todos aquellos mártires que cayeron en la guerra o como consecuencia de ello. Es verdad, tenéis que reconocer que es verdad que la Iglesia y sus profesionales, en este caso los sacerdotes, los curas, los obispos, sufrieron una represión. Todo el mundo se acuerda del año 1931, del año 1936, pues de la quema de convento, y eso está documentado. Murieron en total casi 4.700 sacerdotes, entre curas en manos, digamos, asesinados por la fuerza opositora o por las fuerzas que defendían la República. Eso es verdad, eso está documentado. Entonces se le ocurrió a la Iglesia Católica de Rocco, precisamente en el año 2007, que se creó la memoria,
poner en marcha todos estos procesos de canonización. Para la Iglesia hay una clase de... hay unas personas que tienen derecho a ser legitimadas, canonizadas y otras personas no. Parece que ahora lo está arreglando un poco porque es canonizado, pero no, a ese hombre no le hacía falta la canonización, pues ya estaba canonizado por el pueblo salvadoreño y por todo el pueblo latinoamericano consciente, que es Monseñor Arnulfo Romero. Bueno, pues dicho esto, también tengo que decir que hay dos elementos que nos están llevando a la actual situación en el mundo. Brasil, el Brexit, hay dos elementos que utilizan las fuerzas del mal, me voy a poner Mussolini, las fuerzas del fascismo. Las fuerzas del fascismo utilizan siempre dos elementos. Uno es el miedo, interiorizado, que tú sabes mucho de eso, Alejandro, y otro es el odio. Y atención al tema del odio, porque el tema del odio, las fuerzas o las ideologías o las personas que nos consideramos democráticas, también podemos albergar odio. También podemos estar, sin darnos cuenta, fomentando actitudes de odio, de revancha, de venganza, de resentimiento. Y entonces eso es incompatible con hacer memoria democrática. Es totalmente incompatible. Y no podemos estar defendiendo una sociedad democrática, una sociedad en la que se respeten los derechos humanos, si nosotros estamos alimentando odio interior. Odio interior que se manifiesta después pues, en actitudes de agresión verbal, agresión física, violencia, el tema de la mujer, el tema de todo eso. Es decir, que ojo a esto porque el odio no es una cosa solo de los fascistas. El odio lo llevamos todo dentro. El odio se fomenta por muchas razones. Entonces ya para terminar, y en relación al Valle de los Caídos, yo quisiera decir aquí mi opinión de lo que creo yo que habría que hacer con eso. No es lo que se debería haber hecho, sino lo que se debería hacer con eso dentro de... Ha faltado coraje, ha faltado valentía, ha faltado estudio, investigación, coherencia, ha faltado limpieza de los aparatos policiales, limpieza policial y todas esas cosas. Pero ¿qué opino yo? ¿Qué se debería hacer con el monumento? Bueno, en primer lugar, exhumar todos los restos del Valle de los Caídos y entregarlos a sus familiares para que les den sepultura, la sepultura que consideren más pertinente, siempre que ésta no suponga una exaltación de la dictadura. Es decir, reconocerlo en su dignidad de defensora de la legitimidad democrática. Segundo, creo yo que en el Valle de los Caídos habría que eliminar todo contenido religioso, de santificación del nacionalcatolicismo. Aunque siendo exquisito en el respeto de las diferentes obras de arte allí presentes, que deben servir también como testimonio de ponderación, convivencia y sensatez. Desautorizar y deslegitimar a la Iglesia Católica para que administre ese lugar, eliminando del conjunto toda construcción de carácter religioso y haciendo todo lo que sea necesario para que se convierta en un monumento memorialista y laico. Es decir, nada de basílica, nada de abadía y nada de ceremonia religiosa. Tercero, respetar en lo posible la estructura y las estancias del edificio, convirtiéndolas en un edificio memorialista, dirigido a programar, realizar y divulgar actividades educativas y culturales de todo tipo, tanto en la línea del reconocimiento de las víctimas, como especialmente en la divulgación mediante seminarios, congresos, conferencias, encuentros en torno a los derechos humanos universales y su tratamiento educativo, etcétera, etcétera. Allí podría estar, por ejemplo, la sede de una gran biblioteca, museo del reconocimiento de la reconciliación nacional, donde tuvieran archivos, donde tuvieran material, archivos de todos formatos, tal. Y por último, la cuarta propuesta que yo haría es eliminar, desde luego eso lo tengo clarísimo, lo coincido con Juan López, eliminar la Cruz de los Caídos, derrumbarla, echarla abajo, dado el carácter ignominioso, escarnecedor, antidemocrático, antilaico, adoctrinador, santificador y legitimador de un genocidio, proponiendo o realizando en su caso, alguna construcción alternativa que simbolice la concordia y la reconciliación totalmente independiente y libre de cualquier interpretación religiosa. No, libre de cualquier interpretación religiosa y de cualquier interpretación ideológica. No me confunda, Antonio. Yo no estoy pidiendo que se coloque allí la olla del martillo. Yo soy en absoluto. Porque ya te acabo de decir que el odio no, pero esas bromas reflejan un contenido implícito que la gente acostumbra a pensar. No. Yo nunca he tenido ni hoz ni martillo, y me he sentido comunista y nunca he querido hacer daño físico a nadie ni nada de eso. O sea, que ojo con esto. Ese es un argumento que utiliza precisamente la fuerza fascista de derecha. ¿Qué queréis? Porque aún hay partido allí.
habido muchos debates, no había solo uno. Yo creía que había dos, los caídos y la liberación de la memoria histórica, pero eso es una tontería, porque eso encierra cantidad de debates distintos. Y hombre, puedo estar de acuerdo casi con todas las palabras que se han tomado aquí. Me parece que las cosas tienen que cambiar, pero no me gusta en parte el tono que utilizáis algunos para hablar de cosas de las que no podemos estar seguros. Por ejemplo, Juan, a mí me parece muy fuerte que digas que el rey roba. Me parece muy fuerte. Sobre todo porque no sé de qué rey hablas, claro. Bueno, el rey ibérico. Ah, es que claro, el rey... Bueno, hablas... el rey, me equivoco en decir el rey esto, bueno, digo, el rey es el mismo. No lo sabía. Bueno, pero entonces este también se lo llama calentito, no tiene nada que ver con el Vamos, quiero decir que es que muchas veces hablando, pues no nos entendemos. Porque hay que no he dicho lo que es. poner los puntos sobre las sillas. Yo me hago un taco correcto y en ese sentido es un poco complicado. Es verdad que las palabras son un mundo, es como nos comunicamos, y en este país siempre, en la universidad sobre todo, en la escuela en general, se ha luchado contra la palabra fascismo, por supuesto, porque hay que reconocer el fascismo. No solo eso, hay sociólogos de categoría mundial que decían, no, pero si el franquismo es un sistema de pluralismo limitado. ¿Por qué? Porque el franquismo gobernó gente ingeniera, gente de Opus Dei, gente cristiana, y por eso se le llamaba sistema de pluralismo limitado. Otros que hablaban de bonapartismo, ¿no? Como Napoleón en Francia, ¿no? Es verdad, probablemente sea mucho más adecuado hablar del fascismo español, ¿no? Del fascismo español, porque es probablemente tan fascismo este como el de los otros, ¿no? Con diferencias muy claras por lo que todos sabemos, porque ha sido la evolución histórica. Me parece importantísimo la operación que habéis hecho algunos a la escuela, ¿no? Todo esto es clave en cualquier desarrollo educativo que tengamos en relación con la memoria histórica. Yo puedo decir que en Córdoba ya nos están empezando a llamar de colegios de segunda enseñanza en la provincia de Córdoba para ir a hablar de memoria histórica. La gente empieza a hablar de cosas y esto es la memoria histórica, ¿qué es eso? Me parece un poco también muy importante. Y luego, antes, ahora recordaba Batalloso volver sobre la idea de la memoria compasiva. La memoria compasiva. Paz, piedad, perdón, decía Manuel Azaña en 1938. Yo el perdón no sé si se lo merece. No, quiero decir, a lo mejor se lo merece, pero yo no soy quien para perdonar a nadie, ¿no? No estoy ni legitimado, que alguien decimos que es eso de la legitimación. La legitimación es cuando sabemos que una cosa tiene posibilidades de seguir adelante desde la perspectiva política, fundamentalmente, ¿no? La legitimación, o jurídica, ¿no? La legitimación, ¿no? Pero la clave está en la compasión, en respetar incluso a asesinos que en una sociedad democrática tienen derecho a un juicio justo y a unas condiciones adecuadas en la cárcel. Todo eso es lo que Reyes Mate llama memoria compasiva. Y por último yo tengo que hacer una pregunta. Bueno, ha habido una cierta confusión también ahí de alguien que hablaba de olvido. Yo no creo que en este país haya habido olvido, porque todos llevamos a cuestas nuestra propia historia, y nuestra propia historia es una historia trágica, siempre. Yo soy del año 47, del inicio después de la Primera Guerra Mundial, seguro que... Pero no me he olvidado de nada. Otra cosa es que haya habido silencio, y un silencio cómplices, por supuesto, de la Iglesia, de los sectores públicos que han estado en los partidos políticos, pero no olvido, porque no somos capaces de olvidar. Aunque esto pueda tener conflictos con lo que es la memoria compasiva, claro, para compadecerte tienes que, iba a decir, echar pelillos a la mano, ¿no? Compadecerte de, pues es muy complicado no olvidar, ¿no? Entonces en ese sentido es difícil. Y lo último, a Eloísa,
mí todo lo que a mí me interesa muchísimo, ahora es eso, que hemos introducido aquí cantidad de debates, ¿no? Y hay una cosa que me llama la atención, ella dice que no se han modificado nada las cosas desde la transición para acá. Soy consciente como ella, porque lo he vivido con la investigación de los crímenes de Atocha en Madrid, que hay expedientes judiciales que todavía no se pueden utilizar normalmente, con tranquilidad. Yo sé, estudiosos del tema de Atocha y de todo el conjunto de los 7 días de enero, que sabéis es el nombre de la película de Juan Antonio Bardem, que el mundo coge toda la semana última de enero, con más muertes y más heridos en las calles, etc. Y todo eso no se puede investigar todavía, a pesar de que han pasado 40 años ya, y que yo pensaba que eran 30 años máximo para incluso los secretos oficiales. Y en todo caso, en los últimos años se habló de una destrucción de archivos muy significativa, sobre todo de los temas vinculados a un ministro. No digo de infartos de la memoria porque se ha muerto, está todavía ahí metido en el país a tope, que participa, ¿no? Muchas de las cosas que vinculaban a este ministro con el franquismo, pues pueden haber significado que se hayan destruido archivos, ¿no? Pero vamos, es una cosa que me parece. Siempre se dice, pero no hay tal. Lo que hay ocultación, dificultad de acceso, pero destrucción ha habido poca. Sí, ha habido poca, hombre, sí ha habido. Pero es verdad que se dice, ¿verdad? Hay muchos papeles. Como fue un gobierno tan burócrata, ¿sabes? El franquista. Hacer algo. Entonces, la documentación estaba muy, se hacía múltiple. Es decir, por ejemplo, la Guardia Civil de Carmona tenía que enviar al de Sevilla, al de Madrid, al de esto, ¿sabes? Entonces, el rastro quedaba en muchos sitios. Se podía haber destruido. Ha habido casos de destrucción. Por ejemplo, el AIS, sabemos que el AIS fue la final del sindicato vertical, ¿no? El sindicato vertical. Se trajeron una destructora de papel, ¿sabes? Pero en Córdoba, en el gobierno civil, parece que también hubo un fuego. Pero a ver, hay documentación muy importante. Lo que pasa es que tenemos dificultad de acceso. Se ponen todas y sobre todo, claro, que por ejemplo en Sevilla también hay destrucción. ¿Por qué? Porque es normal. Si tú pones los papeles en un sótano, que se inunde, ¿no? Es normal, a un día llegará en que haya agua, se filtre agua y se inunda. No lo pone en un sitio bonito, lo pone en un sótano. Ahí están siempre los papeles. Al final se destruye, claro. Pero no es una destrucción sistemática. Bueno, pues yo creo que esto ya ha llegado al fin. Antonio, Agradecer de nuevo. si me permite yo decir una cosita, ¿vale? No por decir la última palabra, sino por decir mi palabra. Y el tema es el siguiente. Yo comparto las opiniones de Baena, comparto perfectamente. Nosotros hemos perdido. Pero ya no solo es que perdimos hace 40, 50, 70 años. Es que hemos perdido la guerra ideológica hoy. La plantea Juan Miguel. La plantea Juan, el auge del fascismo en Europa, en América del Sur. Yo creo que tendríamos que gastar más tiempo en ver cómo nos posicionamos y cómo revertimos la situación actual, sin olvidar nuestro pasado, sin olvidar de dónde venimos, sin olvidar, pero o le damos la vuelta a esto o la que nos queda todavía es gorda. Y os voy a poner un ejemplo. Había hablado de la iglesia. Yo antes de venir me encontré a mi sobrino, una gente ahí en la puerta de la iglesia, chavales jóvenes, que son los que no están aquí. Y le han planteado a Jaime. No traemos ni a nuestros hijos, coño. Y somos dos personas súper respetables, súper de izquierda. Coño, los mascas. ¿No? Nosotros somos los mascas. Pero juntamos a 3. Ahí en la puerta de la iglesia un montón de chavales que iban a ensayar y van a sacar.
Pero es que hay un detalle. Salió la Esperanza de Triana el jueves, que aquí esto es una institución, y la recogieron el sábado. Yo estaba con los compañeros por la sierra. 140 millones de retweets en las redes. Nosotros tenemos que dotarnos de elementos técnicos y además ideológicos para intentar de combatir la que tenemos en lo harto Y termino. Muy bien, Ignacio. Perfecto. Vale, vale.